Un día más que agradecemos al Señor, pues toda la luz que nos dio a través del libro del Padre Gobi. La Virgen siempre es la madre de la sabiduría, trono de la sabiduría divina, maestra de ángeles y por tanto con más razón maestra nuestra también. Fue la maestra del mismo Dios, del mismo Jesús, quien enseñó como niño, y pues nos dice el Evangelio que Jesús crecía en sabiduría y en edad, y en ese crecimiento participó humanamente la Virgen. Pues con más razón María nos viene también a ayudar en el crecimiento del conocimiento de Dios. Ella es el trono de la sabiduría. Entonces, a través también de todo este libro vemos cómo nos va enseñando, cómo nos va iluminando. Y hoy, pues, lo que ha salido cuando ha abierto nuestro hermano el libro ahora mismo, pues es el Nimega, Holanda, 8 de septiembre de 1982, fiesta de la Natividad de María. ¿Veis? Hace muy poco tiempo que hemos festejado esta fiesta, por así decir, y hoy pues nos sale esto. Y como siempre, antes de empezar, invocamos al Espíritu Santo. Invocamos también de alguna forma que todos los santos, pedimos también, recordamos siempre al Padre Gobi, que fue un instrumento tan dócil, y que si está en el cielo pues nos acompañe, y si no, pues que esté pronto en el cielo. Esperamos que esté ya allí. Y pues con todos ellos invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. El título de esta locución es Será salvada. Permaneced en torno a la cuna de vuestra madre niña, mis predilectos. Os haré comprender el secreto de la pequeñez y de la infancia espiritual. Os enseñaré a caminar por la vía de la humildad y de la confianza. Os obtendré el don de la sabiduría del corazón y de la pureza. Hoy el cielo y la tierra se llenan de alegría recordando el nacimiento de vuestra Madre Celeste. Participad también vosotros en esta alegría interior y profunda. Hoy os bendigo a todos los que en torno a mi cuna formáis una corona de perfumadas flores de amor, de pureza y de confianza. Vivir días difíciles y tempestuosos. Los hombres se alejan cada vez más de Dios y sus corazones se cierran en el hielo del egoísmo y del odio. El mundo en que vivís se ha convertido en un desierto árido y frío. Pero sobre este vuestro mundo se abre el pálpito materno de mi corazón inmaculado, que late de amor por todos y continuamente hace descender sobre la tierra un rocío de gracia y de misericordia. Así consigo que se abra al amor el corazón árido y seco de muchos hijos míos. Con vosotros podré llevar a término el designio de amor y de salvación que la Santísima Trinidad me ha confiado. Veréis un nuevo nacimiento de esta pobre humanidad en su pleno retorno al Dios de la salvación. Hoy te encuentras haciendo el cenáculo con mis predilectos en esta tierra donde comenzó el gran desafío por parte de mi adversario. Contempla aquí a la Iglesia muy humillada y herida, mientras un número inmenso de mis pobres hijos se hallan perdidos y desorientados. Parece que sobre todo en esta nación, Satanás canta ahora su victoria. Pero desde aquí yo también he comenzado mi acción irresistible. Me sirvo para ello de todos mis pequeños que me responden sí. Con la pequeñez venceré la prepotencia de los grandes. Con la humildad derrotaré la soberbia. Con la docilidad
domaré toda rebelión. Sentiréis más poderosamente mi presencia. Hasta aquí. Veis que es una locución corta, en general es más larga, pero como veis está llena de una promesa extraordinaria. Como siempre, tratamos de comentar un poquito todo esto que nos dice la Virgen. Permaneced en torno a la cuna de vuestra madre niña, mis predilectos. Os haré comprender el secreto de la pequeñez y de la infancia espiritual. Mirad qué importante es esto. Creo que hace hace un cenáculo 2, hablábamos de la importancia de permanecer. Jesús nos recordaba: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Con vuestra perseverancia, permaneced. En torno, aquí nos dice la Virgen, permaneced en torno a la cuna de vuestra madre niña, mis predilectos. Esto nos indica que de alguna forma el meditar lo que supone el nacimiento de María no es para un día al año, sino que es un acontecimiento que lo podemos meditar todos los años, todos los días. Porque ese pensamiento, esa meditación, esa contemplación tiene unas consecuencias maravillosas. No es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que recompensa increíble. Os haré comprender el secreto de la pequeñez y de la infancia espiritual. ¿Os dais cuenta? Hay gente que por comprender un poquito el mundo hace tesis y de estudios y años de estudio, y al final comprenden pocas cosas. Y aquí la Virgen nos dice que si permanecemos al lado de su cuna, contemplando ese misterio, el resultado va a ser increíble. Nos hará comprender el secreto de la pequeñez y de la infancia espiritual. ¿Y esto es importante o no? Pues es importantísimo. Tenemos que dar muchas gracias a Dios por Santa Teresita del Niño Jesús, Teresa de Lisieux, que pues es una santa que sabemos que es prácticamente del siglo XX. Y ella, con solo 22, 23 años murió, y es doctora de la Iglesia. En poco tiempo no solamente fue canonizada, sino que es también doctora de la Iglesia. ¿Y esto por qué? ¿Qué estudios tuvo Teresa del Niño Jesús? Ninguno, prácticamente ninguno. Jovencísima murió, allí oculta en un convento, y entonces, ¿cómo es que es doctora de la Iglesia? Tengamos presente que en 2000 años, solo hay 37 doctores de la Iglesia. Solo. Mujeres, si no recuerdo mal, 4. La primera era Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, que fueron, diríamos, las dos proclamadas doctoras en el mismo día. Luego después tenemos a Teresa del Niño Jesús y tenemos también a Santa Hildegarda. Creo que son las únicas 4 mujeres. Claro, los de Teresita del Niño Jesús con 23 años, pues como comprenderéis, no le dio tiempo ni a estudiar prácticamente. Y doctora de la Iglesia. Es decir, una persona que nos puede enseñar sobre espiritualidad más que muchísimos sacerdotes, más que muchísimos obispos, más que muchísimos cardenales. Pues 23 años, una mujer sin estudios prácticamente, con muy poquito en este sentido, que no salió de allí de un convento, y la Iglesia nos la propone como una luz fundamental. Pues ser doctores de la Iglesia son como luminarias, donde nos dice la Iglesia: quien le sigue está en la verdad, está en la luz. Entonces, comprender y vivir esta infancia espiritual es una maravilla, porque nos quita de muchos problemas. Santa Teresita decía una cosa: fue en su tiempo cuando se inventó, por así decir, el ascensor.
y ella decía, pues se sentía tan niña, tan pobre, tan pequeña, tan sin fuerzas para vivir el camino de la santidad, que decía, yo no subo por la escalera, es como mucho para mí. Pero estaba el ascensor. Ese es un poco, por así decir, un ejemplo que nos puede iluminar la infancia espiritual, donde es dejarse subir. Y en un instante puedes subir en el camino de la santidad más que muchos otros en años. Entonces, entender bien el misterio de la infancia espiritual es una maravilla. Es creer en el amor de Dios. Yo recuerdo haber leído, ya no me acuerdo cómo se llamaba, una alumna suya, una discípula, más que una alumna, una discípula, creer en el amor de Dios, donde decía cómo hasta en el mismo pecado nosotros lo podemos convertir a través de la infancia espiritual, a través de nuestra fe en el infinito amor de Dios, en un progreso espiritual. No solo en un obstáculo, sino en un progreso espiritual. Entonces, de verdad que si la Virgen Niña nos va a enseñar la doctrina de la infancia espiritual, merece la pena que pasemos horas ahí al lado de la cuna de la Virgen, porque aquel que se salva sabe y el que no sabe nada, y porque nosotros estamos llamados a la santidad, y no cualquier santidad, a ser santos como Dios es santo, no es cualquier santidad. Y entonces la llamada a la santidad no es para unos pocos, como muchas veces cree la gente, es la esencia del ser humano. El hombre no solo podrá ser un plenamente hombre, plenamente mujer en la santidad. No es un añadido, no es un ideal, es una necesidad, es un llamado de Dios, es la vocación que Dios nos ha dado, que es la vocación de ser uno con Él. Y en el cielo solo se puede ser uno con el Dios santo siendo santo. Y solo podemos ser santos en plenitud si nos dejamos quemar por el fuego de Dios, que es santidad, que es amor. Entonces, no es cualquier cosa, es una necesidad absoluta ser santo. Es una llamada universal a toda la humanidad. Jesús, cuando dijo a los apóstoles, id al mundo entero a predicar el Evangelio, pues podríamos resumir la llamada de ese Evangelio en ser santos como vuestro Padre Dios es santo, en ser santos con Jesús el Santo y con todos los santos. Como veis que entonces no estamos hablando aquí sino de lo más fundamental del hombre. Que eso es más fundamental que vivir muchos años, es más fundamental que tener mucho dinero, es más fundamental que cualquier objetivo de esta tierra, mucho más fundamental. Puedes entrar al cielo habiendo sido padre o sin ser padre, habiendo estado en el matrimonio o no estando en el matrimonio, habiendo sido sacerdote o siendo laico, siendo mujer o siendo hombre, pero no si no somos santos. Ahí esa es una condición indispensable. En este sentido, muchas veces cuando estamos diciendo que la Iglesia tiene que ser pues inclusiva, que el cielo es inclusivo, depende cómo se entiende. Pero en el cielo solo puede entrar la santidad, solo. Y en la Iglesia solo quien quiere aceptar el fuego de que esa santidad transforme tu pecado, tu miseria en santidad. Entonces, esto lo tenemos que tener muy presente. Así es que sigamos el consejo de María, porque su promesa es extraordinaria. Que permanezcamos ahí mirando, venerando ese misterio del nacimiento de María, una niña recién nacida, pero que es la esperanza de toda la creación. Y el temor del diablo, porque sabe que María es la aurora del sol, que es Jesús. Y tanto María como su descendencia, especialmente Jesús, pisarán la cabeza de la serpiente. Por tanto, es un día que tembló el infierno y se gozó toda la creación, porque sabía que su salvación estaba cerca. Entonces, os lo vuelvo a decir, os haré comprender el secreto de la pequeñez y de la infancia espiritual. Como os digo, esta es una, diríamos, una espiritualidad para este siglo.
porque murió hacia el 1900 o por ahí. Es una santa de nuestro tiempo, que ha conocido ya la industrialización, que ha conocido el ascensor, que ha conocido la electricidad. Ya es una santa de nuestro tiempo y además joven. Entonces, bueno, pues tengamos muy presente que lo que recibió Teresa de Jesús, del Niño Jesús, fue para todos nosotros. Y es un camino facilísimo. Es un camino para los que no somos muy fuertes, no santos, que nos sentimos que tenemos poca voluntad, pues ahí podemos encontrar un camino de santificación extraordinario y fácil. Seguimos. Os enseñaré a caminar por la vía de la humildad y de la confianza. Vía de la humildad y de la confianza, no creerse con derechos a nada. El humilde no se cree con derechos a nada. Hoy, en este sentido, tenemos que tener mucho cuidado los cristianos, porque se nos ha metido esa doctrina de los derechos humanos, que si se entiende bien, se entiende bien, pero nos puede hacer mucho daño, porque delante de Dios nosotros no tenemos ningún derecho. Delante de Dios no tenemos ningún derecho en este sentido. Ser humildes. Yo no puedo entrar por la puerta del perdón si no es de rodillas y con la cerviz inclinada. No puedo entrar como quien tiene derecho a entrar en la casa de Dios. Eso es imposible. Y eso se nos ha metido hoy dentro de la Iglesia en muchos cristianos. Creemos que tenemos derechos, no solo de unos derechos delante de las autoridades o delante de los demás. Delante de Dios, Él solo nos dio mandamientos, no derechos, nos dio mandamientos, deberes salvadores, deberes que son una bendición, que son puro amor de Dios, porque solo cumpliendo eso nosotros podemos llegar a nuestra vocación, que es ser santos. Podemos llegar a tener la paz que busca nuestro corazón, amando a Dios sobre todas las cosas, cumpliendo los 10 mandamientos, ya lo sabemos. Humildad y al mismo tiempo confianza, porque la confianza no está en los méritos que yo tengo, en los derechos que yo tengo. Mi confianza está en la misericordia divina. Yo solo tengo un Salvador, que es Jesucristo. No soy yo mi propio Salvador, es Jesucristo. La única cosa que lo que yo puedo tener mérito es en acogerme a los méritos de Jesucristo, recogerlos y vestirme con el vestido de la sangre de Cristo, para que sea el mismo vestido de Cristo el que vea nuestro Padre Dios. Algo parecido a lo que hizo Jacob cuando con su padre, pues Isaac, y se puso el vestido de su hermano Esaú. Pues nosotros nos ponemos el vestido del mismo Jesús, nos revestimos de su sangre y nos revestimos de sus méritos. Esos son nuestros méritos. El dejar que los méritos de Jesús sean nuestros. Porque el mismo Jesús que murió por todos y cada uno de nosotros no nos obliga. Él siempre, siempre Dios respetará nuestra libertad, aunque tengamos que ir al infierno. Dios respeta nuestra libertad. El infierno se entiende porque Dios respeta infinitamente nuestra libertad. Y Él nos pone delante de nosotros la vida y la muerte y nos dice, escoge lo que tú quieras. Entonces aquí, humildad y confianza. Os enseñaré a caminar por la vía de la humildad y de la confianza. Pues estemos atentos, porque hoy muchas veces la humildad es interpretar la Biblia como a mí me da la gana, al estilo protestante, lo que yo quiero, lo que yo entiendo. Y no creáis que lo digo porque sí. Más de una vez os he dicho aquella frase de Pablo VI, a los muy poquitos años de haber terminado el Concilio Vaticano II, que él dijo que dominaba en la Iglesia un pensamiento más protestante que católico. Ese es un pensamiento soberbio, donde pienso que yo, con mi razón, con mi inteligencia,
interpreto lo que dice la Biblia y solamente con eso, con lo cual en el fondo yo me pongo por encima de la Biblia. Y parece que la razón no vale, porque Lutero decía que la razón era un poco como la prostituta de Dios, que no valía para nada, solo la fe. Y en el fondo, luego en el fondo es un autoengaño, porque esa fe de la que él habla la interpreta mi propia razón, la interpreto yo, un individualismo feroz. Ya no es la Iglesia, ya no es la Iglesia. Entonces, cuidado, porque la Virgen nos dice vía de la humildad, y vía de la humildad a la hora de interpretar la Iglesia, a la hora de interpretar la Sagrada Escritura que necesita la Iglesia, a la hora de discernir lo bueno y lo malo, a la hora de predicar la Biblia, que no sea una opinión mía, sino que sea fiel aunque no lo entienda. Entonces es humildad y al mismo tiempo la verdadera confianza, que es la infinita misericordia de Dios. El infinito poder que Jesús me ha dado a través de los sacramentos y a través de su Santa Iglesia para salvarme, para ser santo como Dios es santo. Confiar en Él y no en nosotros. Sigue. Os obtendré el don de la sabiduría del corazón y de la pureza. Sabiduría del corazón y de la pureza. Fijaos que dice sabiduría del corazón. Nosotros muchas veces creemos que la sabiduría está en la inteligencia. Y hemos inflado la inteligencia de qué modo. Ya llegó al culmen la razón y la inteligencia cuando allá en Notre Dame la Revolución Francesa pues la nombró diosa, la quiso hacer diosa. Y tú dices, Dios de mi vida, no, es la sabiduría del corazón. Nunca olvidemos lo que nos dice el Nuevo Testamento, que María conservaba todo en su corazón, no en su cabeza. Ahí la memoria nos puede perder, en el corazón no. Entonces, la verdadera sabiduría divina, la verdadera, por tanto, sabiduría humana, está en el corazón, radica en el corazón. Porque el corazón en la Biblia es como el centro de la persona. Por eso veneramos y nos consagramos al corazón de Jesús, no a su inteligencia, al corazón inmaculado de María, no a su inteligencia, que la tenía y mucha. No digamos Jesús, que es la sabiduría eterna, el verbo eterno, por quien fue hecho todo y en que todo se mantiene. Pero nosotros, como veis, la Iglesia a quien nos hace consagrarnos y venerar es el corazón de Jesús, porque es el centro de la persona. Entonces aquí la Virgen nos dice, os expondré el don de la sabiduría del corazón y de la pureza, porque son dones de Dios. Por mucho que yo estudie la Biblia, por mucho que yo estudie cualquier cosa, si el Señor no me concede el don de la sabiduría, no me va a servir de nada. Voy a tener una falsa ciencia. Mi inteligencia, que es un don precioso de Dios, y mi razón, que hay que defenderla a toda costa, diríamos, se inflama, es como si a mí se me inflama un ojo pues, o cualquier cosa. No es lo justo. Entonces aquí la Virgen me dice el don de la sabiduría del corazón y de la pureza. Y de la pureza tenemos que recordar lo que la Virgen nos dice. Pureza de corazón, pureza de mente, pureza de cuerpo. La pureza abarca a todo el ser humano. Pureza de corazón, de mente, no tener dudas, como ella no tuvo. Pureza de corazón, no tener malos sentimientos, y pureza de cuerpo es la pureza del cuerpo, hoy tan denostada, tan vilipendiada, tan injuriada, tan pisoteada. Y la Virgen nos dice, voy a dar ese don de la pureza que abarca toda la persona, su interior, su exterior, su mirar, su escuchar, su hablar, el don de la pureza. El mundo hoy necesita más que nunca la pureza. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más ha manchado la humanidad de hoy es la impureza. Es la impureza. En esto no creo que haga falta discutir mucho.
Basta abrir los ojos. Basta ver cómo, ya el otro día oí hasta cómo ya la pornografía ya empiezan los niños con 11 años. Es una cosa increíble como hoy la gente está consumiendo pornografía desde una edad pequeñísima. Los resultados de todo esto, pues ya sabemos lo que son. Más suicidios que nunca, más analgésicos que nunca, más... es imposible. Hoy más que nunca necesita nuestra juventud, nuestra niñez y nuestra adultez la pureza. De lo que se alimentan muchas veces nuestros ojos es de impureza, en todos los órdenes. En el orden mental, donde tenemos todas las ideas y todo, y lo que muchas veces se da en las emisoras, en las televisiones, es todo lo contrario. Dudas, equivocaciones, falsas ideas, falsas noticias. Tanto nuestra mente, nuestro corazón como nuestro cuerpo necesita la pureza. ¿Y dónde la vamos a encontrar? Pues fíjate que la Virgen me dice ese condicional, que si yo contemplo su nacimiento, ella me va a dar el don de la pureza. Y lo necesitamos, porque solo los limpios de corazón, solo los puros de corazón verán a Dios. No es un añadido la pureza, no es algo que nos adorna un poco más bonito, un vestido más bonito que nos hace más elegantes que los demás. No, es solo los limpios de corazón verán a Dios. Por tanto, la pureza es imprescindible para ver a Dios. Y ver a Dios nos hace semejantes a Él. Solo seremos felices y plenos cuando veamos a Dios. Porque entonces nos dice San Juan que seremos semejantes a Él. Seguimos. Hoy el cielo y la tierra se llenan de alegría recordando el nacimiento de vuestra Madre Celeste. El cielo y la tierra. Afecta a todos. Veis que María hace punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Su nacimiento no solo alegra a sus padres, no solo alegra a su pueblo Israel, alegra a toda la tierra, a toda la humanidad e incluso al cielo, porque los ángeles conocen también un poco el misterio de Dios y el proyecto de Dios y saben que María ya, cuando María dijo luego después su sí, pues sabían que todo estaba, que todo se transformaría, que empezaba un momento nuevo de la humanidad y de la creación. Participad también vosotros en esta alegría interior y profunda. Hoy os bendigo a todos los que en torno a mi cuna formáis una corona de perfumadas flores de amor, de pureza y de confianza. Vivir días difíciles y tempestuosos. Los hombres se alejan cada vez más de Dios y sus corazones se cierran en el hielo del egoísmo y del odio. Esto lo hemos dicho muchas veces, lo dice aquí la Virgen muchas veces y también muchas veces cuando comparamos esto del año 82, por ejemplo, con lo de ahora, siempre descubrimos que en vez de ir a mejor, hemos ido a peor, en general. Ha habido algunos que no, gracias a Dios, pero en general, lo que es en lo general de toda la humanidad, hemos ido a peor. El mundo en que vivís se ha convertido en un desierto árido y frío, pero sobre este vuestro mundo se abre el pálpito materno de mi corazón inmaculado, que late de amor por todos, no por unos pocos, por todos, creyentes y no creyentes, católicos y no católicos, de amor por todos, pecadores y no pecadores, aunque nos dice la Biblia que hasta el justo peca 7 veces. Por tanto, aquí fuera de María, fuera de Jesús, todos los demás pecadores. Y por todos, y continuamente hace descender sobre la tierra un rocío de gracia y de misericordia. Así consigo que se abra al amor el corazón árido y seco de muchos hijos míos. Veis, esto también lo comprobamos. Creo que más de una vez hemos dicho que hoy en el fondo quien está manteniendo la fe del pueblo de Dios no están siendo los teólogos, que muchas veces confunden más. No estamos siendo nosotros los sacerdotes, que muchas veces confundimos más y no somos ejemplares. Quien está manteniendo más que nunca, por así decir, la fe del pueblo sencillo es la Virgen.
Mirad dónde va la Virgen, dónde se recupera la inmensa mayoría de la gente, pues en santuarios marianos, en lugares de aparición de la Virgen. Y es ella la que está manteniendo más que nadie, más que todos los teólogos juntos y que todos los pastores juntos, la verdadera fe de la Iglesia. Es ella. ¿Y cómo no darle gracias? Dice que se abre el pálpito materno de mi corazón inmaculado, que late de amor por todos y continuamente hace descender sobre la tierra un rocío de gracia y de misericordia. ¿Cómo no agradecer a este corazón? ¿Cómo no ser agradecidos si ella es la que está manteniendo la verdadera fe en el fondo y que está haciendo que las cosas no hayan ido a mucho peor? Pues darle gracias. Seguimos. Así consigo que se abra al amor el corazón árido y seco de muchos hijos míos. Incluso vosotros muchas veces, padres, sabéis qué difícil es abrir el corazón de los hijos al verdadero amor, a la verdadera fe. ¿Cuántos de vosotros encontréis hijos rebeldes que no, que no, que no? Y no valen ni siquiera vuestro ejemplo, que es necesario, ni vuestros buenos consejos, que son necesarios. Pero al final vemos que si la gracia de Dios no actúa, ni nuestros seres más queridos nos hacen caso. Entonces tenemos que dar gracias a María y tenemos que pedir a María, María, que tu gracia se derrame sobre mis hijos, sobre mis hermanos, sobre mis feligreses, que se derrame para que abran los corazones a la verdad, al amor, a la ternura, a la paz de Dios. Luego continúa la Virgen, algo que insiste mucho en el libro y que a mí siempre me conmueve, cómo Dios, cómo la Virgen quiere contar con nosotros. Con vosotros podré llevar a término el designio de amor y de salvación que la Santísima Trinidad me ha confiado. ¿Veis? Esto también es importante. Mirad que María es la Madre de Dios, es la Reina de los ángeles, es la Santa de los santos. O sea, María es más santa que todos los ángeles juntos. Y es más santa que todos los santos juntos. La cosa es enorme, enorme, grandiosa, inimaginable para nosotros. Como una criatura humana puede tener en sí toda esa gloria. Y por eso le cantan los ángeles, le cantan los santos, la reconocen como reina. ¿Pero os habéis dado cuenta de ese detalle que dice? Esta María que es tan grandiosa, que es el trono de la sabiduría y que por tanto como tal conoce todo, por así decir, por la gracia del Señor, porque el Padre es la hija predilecta, es la esposa del Espíritu, es la madre de Jesús, pues le han dado todo, también todo su conocimiento, toda su santidad. Y esta mujer que es así, que tiene todo, que nadie puede decir que es una mujer cualquiera, quien diga eso es que no ha entendido nada, ni la Biblia, ni la figura de María, pues me dice que con vosotros podré llevar a término el designio de amor y de salvación que la Santísima Trinidad me ha confiado. Nadie se puede autoproclamar apóstol, enviado, apóstoles enviado. Nadie. Hay mucha gente que fundan nuevas iglesias o fundan nuevas no sé qué y pensando en ellos. Ellos se atreven a hacer todo eso. María no. María, que es mucho más que todos ellos, no se atreve. Si algo hace es por encargo de la Santísima Trinidad. ¿Aprenderemos alguna vez? ¿Aprenderemos alguna vez? Que es encargo de la Santísima Trinidad. Ella no hace nada que no quiera la Santísima Trinidad. Ella solo está fija en él. No le importa nada las demás cosas. Nada. Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender? Le tenemos que decir, María, enséñanos a escuchar al Señor para cumplir la misión que el Señor quiera de mí. No la que yo me autoproclame o la que yo quiero, sino la misión que la Santísima Trinidad quiera de mí. Me ha confiado. Veréis, esto también es precioso.
¿Veis? Dios confió en María. Lo podía haber hecho Dios directamente, pero perfectamente. Hizo todo el mundo con una palabra, pero no, lo confía María. ¿Qué misterio hay en eso? Pues es el misterio de un Dios que sigue siendo misterioso y que pudiendo hacer las cosas de una forma las hace de otra. Y no podemos decirle, como nos dice el Salmo, no, le puede decir el barro al alfarero, ¿por qué me haces así? El alfarero coge el barro y hace lo que quiere. Entonces, el Señor en ese sentido, que podía actuar perfectísimamente de otra forma, ha confiado en María. Luego Jesús hace lo mismo también con los apóstoles. Hizo al mundo entero a predicar el Evangelio. Y el que os acoja mi palabra y se bautice se salvará, y el que no, no. Podía haber hecho Jesús aparecerse de resucitado, lo mismo que se apareció lo mismo que se apareció a los apóstoles, se podía haber aparecido a toda la humanidad. Para él, perfectísimo, y todo el mundo hubiera creído al primer momento. ¿Por qué Dios tiene ese proyecto de dejar a 12 apóstoles y unos cuantos discípulos que vayan al mundo entero? No a un sitio, a 4, no, al mundo entero. Él sabía que era imposible que esos 12 apóstoles y esos cuantos discípulos pudieran llegar al mundo entero en un año, en 2 o en 100. Se necesitaba mucho más, entonces además no había aviones, ni transatlánticos, pobres barcos y caminos, pues caminos que no son las autopistas de hoy. Entonces, el mismo Jesús después hace lo mismo que hizo la Trinidad con la Virgen María. Nos confía una misión. Y lo que dice aquí la Virgen es extraordinario, que nos tiene que llenar de esperanza. Con vosotros podré llevar a término el designio de amor y de salvación que la Santísima Trinidad me ha confiado, con vosotros. Es decir, la misma misión que ha recibido María de la Santísima Trinidad y que se lo ha confiado a ella nos lo confía a nosotros. Inimaginable. Es la misma misión. Y nos hace partícipes María de la misión que directamente le encomienda la Santísima Trinidad, no cualquiera. Esto es un designio de amor increíble. Y lo mismo que Dios ha confiado en María, ahora María nos lo confía a nosotros. Y nosotros sabemos que somos de barro, que fallamos muchas veces, que tenemos que ir a confesarnos frecuentemente. Y a pesar de todo, María confía en que nosotros le digamos un sí y que si caímos 20 veces, 20 veces nos levantemos, pero que sigamos luchando con ella, por ella y para ella. Y nos da una promesa increíble. Veréis un nuevo nacimiento de esta pobre humanidad en su pleno retorno al Dios de la salvación. Veréis. O sea, a estos, gente que en el año 82 oyó esto, verá ese milagro. Verá ese milagro. En más de una ocasión la Virgen nos dice, hablando por ejemplo de los años 80, de los jóvenes, dicen, esta generación va a conocer el triunfo de mi corazón inmaculado, lo va a conocer, va a estar aquí. Entonces quiere decir que eso está ya cercanísimo. O sea que este milagro, cuanto más oscuro esté, cuanto más veamos que están abandonando la Iglesia, cuanto más confusión hay dentro de la Iglesia, la Virgen nos dice no tengáis miedo, porque está designado ya por Dios este triunfo. Y nos dice nada menos un nuevo nacimiento de la humanidad, no de unos poquitos. Con lo cual preparémonos para este acontecimiento porque es extraordinario y nos tiene que llenar de coraje y de confianza a los pocos que en estos momentos pues todavía queremos ser fieles a la doctrina de la Iglesia de siempre o al Evangelio al pie de la letra, sin malas interpretaciones. Sigue. Pleno retorno, además no habla de un retorno, sino pleno. Cuidado, pleno retorno al Dios de la salvación, pleno. Eso pleno
como el hombre es la llave, la clave de la tierra y de toda la creación, va a implicar una tierra nueva y una creación nueva. Una, diríamos, una promesa extraordinaria y para nuestro tiempo. Sigue. Hoy te encuentras haciendo el cenáculo con mis predilectos en esta tierra, donde comenzó el gran desafío por parte de mi adversario. Está hablando de Holanda. Ciertamente que Holanda, si no recuerdo mal, fue el primer sitio donde ya se empezó a dar la comunión en la mano. Pero luego además estuvo el célebre catecismo holandés. Yo me acuerdo de leerlo y el catecismo, la verdad es que era su lenguaje muy atractivo, pero muy atractivo. Y luego después, pero estaba lleno de falsedades, muy sutiles, pero de falsedades. Y si no recuerdo mal, ni siquiera se nombraba a la Santísima Trinidad. En ese, fijaos, un catecismo, el catecismo holandés que se llamaba, en ese catecismo, si no recuerdo mal, no se nombraba la Santísima Trinidad, que es el centro de nuestra fe. Y tenía, pues, luego después se fueron sacando todas las herejías que tenía, pero tuvo una influencia enorme. Tardaron muchos años en condenarlo. Y dice la Virgen que de ahí nació. Y la verdad es que ahora Holanda han vendido en los últimos años un montón de templos, es un desierto árido desde la fe católica. Ha sido un desierto. El camino que emprendió y se emprendió en Holanda con el nuevo catecismo, con algunos, diríamos, pues teólogos holandeses, se infeccionó después toda la iglesia. Infeccionó toda la iglesia. Y una de las cosas, yo recuerdo uno de sus principales teólogos, Schillebeeck, que él estuvo también de perito en el Concilio Vaticano II, donde él dijo expresamente que habían dejado adrede algunas ambigüedades para luego poder interpretarlo a su gusto. Entonces, la verdad es que de ahí, dice la Virgen, que, que de aquí nació, hoy te encuentras haciendo cenáculo con mis predilectos en esta tierra donde comenzó el gran desafío por parte de mi adversario. Y a esa acción la llama la Virgen diabólica, de parte de mi adversario, de parte de mi adversario. Comenzó, diríamos, en nombre del espíritu del Concilio Vaticano II, no tomarás el nombre de Dios en vano, pues se tomó el nombre del espíritu del Concilio Vaticano II en vano. Y donde comenzó de una forma muy especial, nos dice aquí la Virgen, fue allí en Holanda. Los resultados han sido nefastos, no solo en Holanda, sino en los que se dejaron llevar por todo lo que nos dijo en ese sentido esa nueva iglesia de Holanda. Por decirle una cosa, contempla aquí a la iglesia muy humillada y herida, mientras un número inmenso de mis pobres hijos se hallan perdidos y desorientados. No lo digo yo, lo dice la Virgen. Por tanto, no es un análisis de un teólogo o de un tradicionalista o un... María no es tradicionalista ni moderna, ni es como Dios, eterna, por así decir, porque en ella está solo Dios. Todo este lenguaje que usamos de izquierdas, derechas, progresista, conservador, todo eso, cuando uno va al Evangelio, dice, son palabras humanas que están desvirtuando todo. Y nos movemos en ese clima, nos movemos con esas tesis mentales o formas de ver que ya decimos esto es progresista, como o identificamos que esto es bueno por ser progresista o esto es malo por ser conservador o al contrario. Todo este lenguaje no es evangélico. No es evangélico. Y nosotros ya son los criterios con los que definimos el mundo, las personas y las ideas. Y según lo que tú entiendes por progresista o por conservador, no por lo que no entiende el Evangelio. Tenemos que ir quitando y ir evitando todo este lenguaje.
María no entra en ninguna de esas categorías. Y María nos dice aquí su juicio. Contempla aquí a la Iglesia muy humillada y herida, mientras un número inmenso de mis pobres hijos se hallan perdidos y desorientados. Las llama hijos perdidos y desorientados. Por eso le duele a la Virgen. Y sigue. Parece que sobre todo en esta nación Satanás canta ahora su victoria. Pero desde aquí yo también he comenzado mi acción irresistible. Veis, también en esto tenemos que aprender. Cuando uno ve incluso pues los comentarios de muchos periodistas, incluso católicos, y dices, en general, hay otros que sí, pero en general aquí veis cómo la Virgen está viendo la acción de Satanás. Va más allá de la política, va más allá de la economía, va más allá de las izquierdas y las derechas, del progresista y del conservador, va mucho más allá. Y está viendo la acción de Satanás. Eso es algo que muchos católicos han olvidado. Nunca insistiré mucho en que los tres grandes actores de la historia son tres, no uno. Para muchos historiadores el único actor es el hombre. No, son tres. El hombre, Dios, Jesucristo y Satanás. Si no, no se entiende la historia humana, ni muchos acontecimientos humanos. Y la Virgen nos enseña a mirar detrás de acontecimientos eclesiales o de acontecimientos políticos y económicos la acción de Dios o la acción del diablo. Y eso es fundamental para no luchar en vano, para no dar palos al aire, para que nuestros golpes vayan directamente a la fuente del mal o vayamos directamente a la fuente del verdadero bien. Sigue aquí la Virgen. Parece que sobre todo en esta nación Satanás canta ahora su victoria, pero desde aquí yo también he comenzado mi acción irresistible. Veis que esa acción María lo hace en el silencio. Y esa acción ya nosotros no la vemos, porque es en el silencio. Pero seguro que el día de mañana dará su fruto, seguro, y la veremos. Me sirvo para ello de todos mis pequeños que me responden sí, con la pequeñez venceré la prepotencia de los grandes, con la humildad derrotaré la soberbia, con la docilidad domaré toda rebelión. Sentiréis más poderosamente mi presencia. ¿Veis nuestras armas? Porque esto no solamente es para los de Holanda, es para todos los cristianos hoy, para todos los católicos hoy. Nuestras verdaderas armas, ¿en qué consisten? Pequeñez, humildad, docilidad. Sentiréis más poderosamente mi presencia. Sin miedo en esta lucha, porque no estamos solos. La Virgen dice, sentiréis. La sentiréis. Y seguro que eso afectará hasta el cuerpo, por así decir. Sentiremos la presencia de María. Pues cómo no agradecer infinitamente al Señor que confió en María esta misión tan sublime. Y cómo no confiar, diríamos, y agradecer a la Virgen su misión que quiere contar con nosotros pobres pecadores. Sentiremos su presencia. Gracias, María, por querer contar con nosotros. Danos la gracia de decirte siempre sí, un sí contigo como tú, al proyecto, a la misión que el Señor te confió y que tú ahora nos quieres confiar a nosotros. Que te miremos a ti más que nuestros pequeños o grandes fallos, más que nuestras debilidades, más que incluso nuestros pecados, que confiemos siempre en Dios, siempre en ti. Que así sea. Como siempre, pues pedimos a alguien que la Virgen nos va a mandar y que será el general de esta batalla, que es San Miguel. Rezamos juntos. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza en el infierno con el divino poder a Satanás y a los otros malignos espíritus que para la perdición de las almas andan dispersos por el mundo. San Miguel Arcángel,
ruega por nosotros. Y renovamos nuestra consagración a María. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Y culminamos siempre con la bendición del Niño Jesús de Praga. Recordamos que es un niño vestido de emperador, de rey, porque él será el rey de toda la creación, toda la sociedad. No tendremos democracias, tendremos lo mejor del mundo, a Jesús. Y con él ya no habrá malos, ni bien, no habrá, diríamos, nada que perturbe la paz de la tierra o que nos enseñe. Todo será perfecto, justo, todo será lo mismo que en el cielo, en la tierra. Pues que esta bendición nos llene de su paz, de su fortaleza, de su confianza. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.